episodio número 3012. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la Santa Palabra de Dios. Y dándoles también la cordial bienvenida a todos nuestros oyentes de Esperanza TV, oyentes y televidentes, porque obviamente es una plataforma que se puede mirar, se puede observar diferentes programas. Ya estamos al aire, Estudio Sistemático de la Biblia, Audios de Bendición con Omar Medina en esta plataforma. También queremos darle la bienvenida a todos aquellos que estuvieron la semana pasada escuchando la lección de Escuela Sabática número 2, Amor Pactual, a cargo de nuestro hermano Omar Medina y también su asesor teológico, Humberto Méndez. Para esta semana tenemos la lección número 3, para agradar a Dios, con el texto a memorizar de Sofonías capítulo 3 y el versículo 17. Sofonías capítulo 3 y el versículo 17. Jehová está en medio de ti, Él es poderoso y te salvará. Se gozará por ti con alegría, callará de amor, se regocijará por ti con cánticos. Sofonías capítulo 3 y el versículo 17. Así como ya ustedes han escuchado, estamos en una nueva lección, la lección número 3, para agradar a Dios. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, que seas tú, oh Dios, el que impartas esta lección y cada uno de nosotros los que escuchemos y la pongamos en práctica. Bendícenos, dirígenos y también que esta bendición se extienda a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo o de estudio y también a todo el que nos rodea. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Más valioso de lo que puedas imaginar. Esa es la lección propiamente en la parte del domingo, pero siempre hacemos la introducción del sábado. Imagina la siguiente situación. En el Día del Padre, un niño de 5 años se acerca a su progenitor con un regalo mal envuelto y se lo entrega emocionado. El padre le dice: «Hijo, no me importa tu regalo. Al fin y al cabo, no hay nada que puedas darme que me satisfaga. Cualquier cosa que me des, la puedo conseguir yo mismo. La he comprado con mi dinero o está hecha con materiales que yo he pagado. Así que guárdate tu regalo. No lo necesito ni lo quiero, pero aún así te amo». ¿Qué te parece la reacción imaginaria de ese padre? Vienen a la mente palabras como sin corazón, frío e insensible. ¿Es así como Dios nos responde? ¿Podemos agradar a Dios? Aunque sea difícil de imaginar, incluso nosotros, seres caídos, corrompidos por el pecado y propensos al mal, podemos agradar a Dios. En otras palabras, Dios no nos considera a nosotros ni los dones que le traemos con la actitud de ese Padre. Al contrario, podemos agradar a Dios, pero solo por medio de Cristo. Sumamente interesante cómo inicia esta lección titulada Para agradar a Dios, con esta interesante historia, y es así como debemos verla. Dios sí puede ser agradado, aunque es el dueño del oro y la plata, aunque es el dueño de todo lo que existe, incluyendo de nosotros mismos. Él ama la creatividad.
Él ama que el ser humano pueda adorarle con alegría, pueda adorarle con espíritu y verdad, y de esa manera entonces iniciamos este estudio de esta semana, entrando propiamente a la parte del domingo 12 de enero, más valioso de lo que puedas imaginar. Como vimos en una lección anterior, no hay nadie, incluso el peor pecador o malhechor, a quien Dios no ame, puesto que Dios valora a las personas más de lo que podemos imaginar. Le disgusta el pecado porque nos ama y sabe el daño que el pecado nos hace. Se nos invita a leer a continuación Lucas capítulo 15, los versículos del 11 al 32, para responder a dos preguntas. Primero, ¿qué revela la parábola del hijo pródigo acerca de la compasión y el amor de Dios? Y segundo, ¿qué advertencia hace a quienes, como el otro hijo, permanecieron en la casa? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Lucas capítulo 15, los versículos del 11 al 32. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue conmovido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ahí está lo que dice Lucas capítulo 15, los versículos del 11 al 32. Ahora sí, respondamos a la pregunta. Primero, ¿qué revela la parábola del hijo pródigo acerca de la compasión
y el amor de Dios? Aquí escribí, revela que es infinito y que no importa las caídas, Dios está dispuesto a volvernos a levantar y así brindarnos su compasión y su perdón. Y la siguiente pregunta, ¿qué advertencias hace a quienes, como el otro hijo, permanecieron en casa? Aquí escribí, la advertencia que hace esta parábola es que Dios también ama a aquellos que no le fallan, a aquellos que están con Él. Pero, obviamente, hay una diferencia. Este hijo mayor tenía un problema de obras, como precisamente yo creo que estamos más que preparados para escuchar el poderoso comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, quien va a ahondar aún más acerca de esta historia, pero sobre todo este asunto de las obras, como veremos a continuación. Bienvenido, pastor y profesor. En la parábola del hijo pródigo de Lucas capítulo 15 hay una escena interesante y es desde el versículo 29 en adelante, cuando el hermano mayor que nunca se ha ido de la casa pues se ha enojado con su papá y entonces hay una especie de diálogo con el padre que sale a buscarlo para que entre a la fiesta porque no quiere entrar. Y entonces allí en el versículo 29, el hijo mayor le contesta a su papá lo siguiente: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Entonces, dice otras cosas, pero quiero aquí hacer un alto, y es la parte de la justificación por la fe y la justificación por las obras. Nosotros creemos en la justificación por la fe. No tenemos que hacer algo para que Dios nos bendiga. Más bien, nosotros hacemos algo para Dios porque Él ya nos ha bendecido. En otras palabras, la obediencia que le damos a Dios, la obediencia que nosotros le rendimos a Dios es fruto de su amor hacia nosotros, fruto de su bendición. No hacemos para que Dios nos ame, hacemos porque Él nos ama. Esa es la verdadera justificación por la fe. Es donde está el problema del hijo mayor, que lo que hacía no lo hacía por la fe, lo hacía por las obras. Nótese que él dice en el versículo 29, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Su énfasis estaba en la obediencia. Su relación con el Padre no estaba basado en el amor. Y por eso ahora le reclama a su papá. Y le dice también, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Bueno, pues ahí avanzo. Y en el versículo 31, el padre le dice a él, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Nótese algo interesante. Este muchacho, este hijo, lo tenía todo y estaba ahora mismo actuando como que no tenía nada. Lo tenía todo, pero estaba actuando como que no tenía nada. Siempre estaba con el padre y en vez de estar feliz, está angustiado porque quería un cabrito. Pero él nunca se lo dijo al padre. Padre, yo quiero un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. El padre lo que le está diciendo es, tú no tienes ni siquiera necesidad de pedirme el cabrito. Todo lo mío es tuyo. Tú podías haber tomado ese cabrito cuando tú quisieras y hacer tu fiesta, todas las fiestas que tú quisieras. Entonces, aquí hay un punto interesante que siempre le repito a las personas que están angustiadas, reclamando, quejándose de algunas cosas de la vida que tienen que ver con asuntos espirituales y su relación con Dios. Yo les digo lo siguiente,
Nosotros no disfrutamos lo que tenemos por querer disfrutar lo que no tenemos. Voy a repetir. Nosotros no disfrutamos lo que tenemos por querer disfrutar lo que no tenemos. ¿Y qué quiero decirle con eso a las personas? No disfrutamos nada. No disfrutamos lo que tenemos y disfrutamos lo que no tenemos porque no lo tenemos. Entonces, no disfrutamos lo que tenemos porque estamos insatisfechos con lo que tenemos, queremos más. Y esa insatisfacción nos lleva a nosotros a continuar insatisfechos porque lo que queremos no lo tenemos. Entonces no podemos disfrutarlo tampoco. Por lo tanto, aquí el punto es, disfrutemos lo que tenemos. Y cuando obedezcamos a Dios, no le obedezcamos para que Él nos dé. Obedezcámosle porque Él nos ama. Y Él se va a encargar de darnos más según su voluntad. Esa es la verdadera justificación por la fe. Y si no tenemos más, pues estemos contentos con lo que tenemos y glorificar el nombre de Dios con eso poco que tenemos, si es que para nosotros es poco. Recuérdense que según la Biblia, en los dones espirituales, Dios nos va a dar a cada cual según nuestra capacidad. Si no tenemos más, es o porque esa es nuestra capacidad o porque quizás nosotros todavía no estamos preparados para más. Puede haber otras razones, pero por ahora les doy esa. Por ahora, disfrutemos lo que tenemos, hagámoslo con amor para la gloria de Dios. Y de nuevo, Dios se va a encargar del resto. Gloria a Dios. Excelente comentario como siempre y sumamente interesante la idea de este caso del hijo mayor, que en la historia del hijo pródigo señala que la obediencia es la razón por la que él merecía el becerro que no se le había sacrificado en su honor, según el versículo 29. Pero en Lucas 15:31, el padre le confirma que él era el dueño de todo, mientras el hijo consideraba que no tenía nada. Poderoso comentario, como siempre, y en este caso titulado Disfrutemos lo que tenemos. Muy buen título y muy buena aplicación. Precisamente en esta historia que cuenta Jesús, el hijo menor de un hombre pidió su herencia antes de tiempo, lo que implicó rechazar a su padre y a su familia. El hijo pródigo dilapida su herencia y se ve reducido a la pobreza y al hambre, al punto de anhelar la comida con la que alimentan a los cerdos puestos a su cuidado. Al darse cuenta de que los criados de su padre tienen comida en abundancia, decide volver a casa con la esperanza de convertirse en uno de ellos. Lo que sigue es impactante. Algunos padres rechazarían a un hijo como este. Tomaste tu herencia y te fuiste lejos. Ya no hay aquí lugar para ti. Esa sería en verdad una actitud lógica. A los ojos de algunos padres, ese joven había ido demasiado lejos como para ser aceptado de nuevo en casa, especialmente como hijo. Pero en la parábola, el padre, que representa a Dios mismo, no reacciona así. Por el contrario, cuando el hijo pródigo aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó. Aunque en algunos tiempos se consideraba como poco digno que el dueño de la casa fuera en busca de alguien, el padre, en su gran compasión, salió a buscar a su hijo. Incluso organizó una fiesta de bienvenida para él, lo cual representa la gran compasión de Dios por cada persona descarriada y el gozo que siente cuando aún una sola persona vuelve al hogar. ¡Qué hermosa imagen de Dios! Escuché clarito que dijeron amén, hubiese dicho Mar, porque de verdad que es sumamente interesante
toda esta historia y lo impactante que es por el hecho de que se le restaura a su posición anterior, a pesar de que ya él había sido desheredado o había sido el que había recibido la herencia, pero es interesante que los dos la recibieron. Eso obviamente mucha gente no lo nota, pero en Lucas capítulo 15 y en el versículo 12 establece que les repartió los bienes. Por lo tanto, aunque el hijo mayor se quedó, él también recibió la herencia. Lo interesante de todo esto es la reacción de ese hijo mayor. ¿Por qué fue una reacción tan humana, basada al menos en parte en la justicia y también tan comprensible? Sin embargo, ¿qué nos enseña esa parte de la historia acerca de cómo los conceptos humanos de justicia no captan la profundidad del Evangelio o del amor de Dios por nosotros? Aquí escribí: así como consideraba injusto el hijo mayor que el hijo menor sea perdonado, así la gente hoy en día considera injusto que Dios perdone a los violadores, a los asesinos, a los pecadores. Pero aún así, Dios ama a cada persona sin importar a dónde ha llegado. Definitivamente, creo que esta lección ha sido una gran bendición para cada uno de nosotros, el hecho de poder saber la magnitud del amor de nuestro Dios. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que más valioso de lo que puedas imaginar somos tú y yo para Dios. Porque el pecador más grande, el pecador que haya hecho un crimen o algún tipo de acto más terrible de lo que pueda imaginarse, aún así Dios lo ama. Pero también, obviamente, está la otra contraparte de aquellos que creen en la justificación por obras, y cómo el hijo mayor creyó que por la obediencia él se merecía los bienes, se merecía que hubiesen, mejor dicho, matado al becerro gordo, pero aún así él era dueño, él tenía acceso, pero no disfrutaba de lo que tenía. Por lo tanto, una vez más, pensemos en lo que mencionó el doctor y pastor Franklin Martí, de disfrutar lo que tenemos. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias por todas las cosas que nos das y gracias por tu amor y misericordia. Ayúdanos a corresponderte ese amor, pero no creyendo que por nuestras obras seremos justificados, sino que somos justificados, y por esa razón, ya que tú has obrado tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, te obedecemos y te adoramos, no como una razón, sino como una causa, como una consecuencia directa de haber estado en una relación personal contigo. Bendícenos, dirígenos, y que esto sea una realidad en nuestras vidas y en nuestras familias. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este lunes 13 de enero, el regocijo de Dios. Esta semana estamos abordando la lección número 3, para agradar a Dios, con el texto a memorizar de Sofonías capítulo 3 y el versículo 17. Jehová está en medio de ti. Él es poderoso y te salvará. Se gozará por ti con alegría, callará de amor, se regocijará por ti con cánticos. Sofonías capítulo 3 y el versículo 17. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al 484-838-8989, 484-838-8989, y también vía el correo electrónico omarmedina113@me.com, omarmedina113
me.com. Recuerden que ya estamos disponibles en las diferentes plataformas que ya ustedes conocen, todos los podcasts, pero también en YouTube y ahora en Esperanza TV. Así que todos aquellos pueden compartir estos enlaces y de esa manera seguir el programa, que cada vez seguimos compartiendo este mensaje a un público mayor. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.